En víspera del 1 de marzo. Sí, Y uno recuerda la historia que nos enseñaron. claro. ¿Qué pasaba el 1 de marzo? El mariscal López llega al departamento de Amambay y la historia es así, palabras más, palabras menos. Los brasileños lo encuentran a orillas de un río, el Aquidam Niwi. Sí. Y alguien le dispara, entiendo primero, Sí. o le hieren en el estómago y luego otro lo remata. ¿Cuál es la historia, Arqui, Bueno, respecto al tema? ¿Qué fue lo que ocurrió? En primer lugar, Sí, y a ver. buenas noches a los Sí. compañeros. Perfecto. En primer lugar, había una determinación precisa de que había que matar a López. O sea, era determinante, ¿sí? Ya no era aquella primera apelación que hizo Pedro II cuando empezaron los contactos para una posible paz, de hacer lo que decía el tratado, que López se rinda incondicionalmente y que salga del país, cosa que López no aceptó. Entonces, después ya cuando los brasileños quedan solos en la tarea de perseguir a López, ya no más argentinos, no más uruguayos, la decisión ya era, la orden ya era, maten a López, matar a López. Y entonces, antes del ataque al Cerro Corá, aquella mañana del 1 de marzo, Vasco Acevedo Martins, que era, digamos que encabezaba la columna que iba a atropellar el campamento del Cerro Corá, dice a sus hombres: doy 100 libras a quien mate a López en batalla. Con ese estímulo, el entusiasmo para matar a López creció todavía más. Entonces no hubo un intento de capturar a López ni nada, sino que finalmente López, tratando de escapar, cuando se enfrentó por primera vez, le dieron 2 lanzazos en el bajo vientre. La crónica dice uno solo, pero el certificado de los médicos que revisan a López después dicen que fueron 2 lanzazos, que le afectaron el peritoneo y parte del estómago. Y después, cuando forcejeaba ya en el arroyo, sumergido en el arroyo, no sé si vamos a ver las imágenes cuando yo me paro en el arroyo, hoy no me llegaba a las rodillas, pero en aquella ocasión era un curso muy profundo y rápido. Entonces López se agarró de un tronco y con la otra mano, ya con la herida. Con las 2 heridas, con 2 sablazos en la cabeza que le lampinaron el cuero cabelludo, él forcejeaba por mantener en sus manos un espadín que ni siquiera era un arma de guerra, era un espadín de ceremonia. Entonces ahí se acerca, ahí es que el general Cámara dice: maten a ese hombre. Cosa que él quiso negar después en varios informes, que él dijo: desarmen a ese hombre. Pero hubo un señor argentino que estaba presente, un argentino de Tucumán, que decía... ¿Estuviste ahí? Yo estuve ahí, pero en el Claro, 2020, en el sí. 150 aniversario. Pero esa no era a la altura del río. En el Esa no canal. era la altura. O si no, yo no Sí, iba a sí. entrar, por supuesto. No. Sí, Entonces, ese argentino, Rodolfo Alurralde, certificó que Cámara dijo: maten a ese hombre, cosa que él quiso negar siempre. Y se le acerca con una carabina, un tirador, y a quemarropa en la espalda, por la espalda, le va directo al corazón. Y ahí recién López cae muerto. Y se sabe bien eso porque, como había prometido Vasco Acevedo Martins una recompensa de 100 libras, que era un platal en ese momento, obviamente que todo el mundo: yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté, y entonces hace hacer el certificado forense para saber efectivamente ¿Cuál de las heridas? por qué fue causas mortal? murió. Ujú. O sea que hay una profusa información de este hecho. Este fue el general Cámara, Sí, el que ordenó. José Antonio Correia de Cámara, que estuvo en muchos actos de la Triple Alianza y que es el que ordenó todo. Además, estos tenían otra mentalidad. Estos venían él creo que después recibe en el momento que se comunica en Río de que López había muerto, él recibe un cargo honorífico de noble ya. Entonces, tenían otra mentalidad. Y este es un mapa que hizo hacer bueno, se fue. Sí. Es un mapa interesante porque se hizo hacer pocos años después del Cerro Corá, con un testigo, el último paraguayo que lo vio vivo a López, que fue el coronel Aveiro. Y con él un cartógrafo alemán, Baumgarten,
que recorre y le dice a Beiro, aquí, 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 y están todos los puntos, el campamento de López, el lugar donde estaba Elisa Lim, donde murió, donde le enterraron, etc. Pero de esto quedó en manos de nadie. La gente del gobierno suspende la celebración en el día para favorecer el turismo. Ese es terreno narco, ese es territorio narco. Hoy. ¿No? Hoy. No se puede ir, cualquiera no va a ir a acampar. Estás frito si vas a acampar. Porque es territorio narco y además no hay una... Eso tendría que estar lleno de... Una unidad militar para comenzar, tendría que estar ahí para las celebraciones, para todo el ceremonial castrense que requiere. Murió un presidente de la República en ese lugar. Presidente de la República del Paraguay y comandante de sus ejércitos. No es Cachito Pérez que se fue a morir ahí. Arquitecto, y moviendo el feriado, ¿no será que nos va a permitir conocer un poco más de esta historia, como se pretende supuestamente? No, si el mover el feriado significa más tiempo para el Ñemo Coguazú y para la farra y para todo eso. Aparte de eso no te podés ir a ningún lugar. No hay condiciones. Nosotros estamos haciendo excursiones a los campos de batalla de la Mambay, del Ñembucú. No hay condiciones. Y aparte de eso son todos estancias privadas. El Estado no ha determinado, aunque sea una concesión de uso, para instalar ahí un pequeño parque ceremonial y ir, qué sé yo, a cantar el himno y hacer un minuto de silencio, algo. No existe esa posibilidad. Bueno, una pena realmente. Gracias, Arqui. A ustedes. Brevísima pausa, en un ratito seguimos.